saluda Eduardo Sadot en una emisión más de su programa El Análisis. Saludo con mucho gusto al auditorio de Despierta Quintana Roo, Despierta TV, Gallito Radio, Radio Génesis, a quienes nos siguen por las redes sociales y desde luego a quienes nos ven en los países del Caribe, en la península de Yucatán y en el sureste mexicano, y allá en Quintana Roo en el 107.9 y en el 106.5 de Radio FM. Hoy tenemos un invitado especial, un hombre que ha sido un hombre de izquierda, un hombre luchador, que ha enfrentado en diversas ocasiones la fuerza del Estado y que ha luchado finalmente por mantener la consistencia de un partido de izquierda. Ese partido que se origina en los años 80, que empieza como una corriente democrática en el seno del mismo PRI, cuando se viene o se avecina el nombramiento de la candidatura de Carlos Salinas de Gortari, y un grupo de priistas encabezados por Porfirio Muñoz Ledo, por Cuauhtémoc Cárdenas, por Vaca Morales, por Óscar Zapata Pintado, por Ifigenia Martínez, por César Buenrostro, desde luego por Jesús Ortega, y lucharon por tratar de no doblegarse ante la fuerza de un partido de Estado y un partido hegemónico que no escuchaba ni permitía tampoco la crítica ni la autocrítica. Y esa misma lucha que dio por resultado primero, después de la corriente democrática, la creación del famoso ferrocarril, el Frente Nacional de Reconstrucción Nacional Cardenista, y que después cambia y se transforma ya en el PRD, el Partido de la Revolución Democrática. Y después un partido, un PRD que logró llevar al gobierno a muchos gobernadores y que cuando se veía que se consolidaba, porque déjenme decirles, ese PRD se conforma de la unión de las izquierdas. Ustedes recordarán que en su momento el candidato, había varios candidatos de izquierda, el candidato Eberto Castillo, la candidata Rosario Ibarra de Piedra y el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, pero gracias a la negociación que esas dirigencias y ese grupo de mexicanos lograron realizar para sumar a todas las izquierdas en torno a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, se consolidó una izquierda en el Partido de la Revolución Democrática. Pero después empezaron a suceder muchas cosas y hubo un liderazgo que no fue capaz de dialogar, de parlamentar, de intercambiar ideales y desde luego de aceptar las reglas, y decidió separarse e ir a construir su propio partido político sin escuchar a nadie más. Y con ello se llevó a mucha gente de lo que originalmente fue el PRD. Saludo con mucho gusto y es un honor tenerlo aquí en el programa El Análisis, desde luego a don Jesús Ortega Martínez. Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo. Un gusto charlar contigo sobre todos estos eventos tan importantes en la vida política del país, y saludándote a ti, saludo a todos quienes te siguen en el país y particularmente en el sureste mexicano. Tienes razón, el PRD es resultado de una fusión de la corriente democrática del PRI encabezada por Cuauhtémoc y por Porfirio, y por el otro lado una parte muy importante de la izquierda socialista, el Partido Mexicano Socialista, que fue el partido que siguió al Partido Socialista Unificado de México, pero también a otras corrientes de la izquierda en México. Y en 1989, efectivamente, al final de los 80s, se formó el PRD. Recuerdo, tú me lo acabas también de recordar, que tú estuviste ahí en el hotel donde se hizo la primera asamblea, el Vasco de Quiroga, donde se hizo la primera asamblea para la formación del Partido de la Revolución Democrática. Grandes aportes del PRD a la vida democrática y política del país, Eduardo. Bueno, pues desde luego el primer y principal aporte fue la apertura democrática. Yo diría el gran mérito del PRD fue precisamente la apertura democrática, una revolución democrática en el país sin las armas, sin la fuerza de las armas, que desgraciadamente encontró
un problema con el secretario, el entonces secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, Manuel Barlet, hoy director de Comisión Federal de Electricidad, quien descarriló, dijo, se cayó el sistema y que con esto se cambió el destino y desde luego se desconoció el triunfo en su momento de Cuauhtémoc Cárdenas. Hubo momentos de tensión. Se habló incluso de muchas presiones que tuvo el ingeniero Cárdenas para que hubiera francamente un levantamiento armado. A veces tildaron de cobarde al ingeniero Cárdenas por no permitir que el país se enfrascara en una lucha sangrienta que no sabríamos qué terminación habría tenido. La verdad es que el paso ya estaba dado y desde luego no pasó mucho tiempo para que de pronto ya se diera un cambio, un relevo y la alternancia en el poder ejecutivo y desde luego en cascada la alternancia en otros estados de la República y en otros municipios. Esta parte, yo considero, salvo tu mejor opinión, fue precisamente parte de la gestación de ese movimiento social, incluso que tuvo que ver mucho con aquel terremoto del 85 y después en el 88 ya la conciencia de la ciudadanía, la misma UNAM, los mismos líderes estudiantiles para poder crear el PRD. Y así se consolidó el PRD mucho tiempo, Jesús. Sí, es verdad, Eduardo. Yo creo que el principal aporte del PRD es haber terminado con el régimen de partido de Estado, del presidencialismo autoritario y avanzar en un poco más de 3 décadas hasta instalar un régimen donde se podía elegir a gobernantes con libertad, donde había equilibrio entre los poderes porque se fortaleció el Congreso de la Unión y también se creó un poder judicial con más o menos independencia, especialmente la Corte. Se creó el Instituto Nacional Electoral para que no fuera el gobierno el que organizara las elecciones y se avanzó en la ciudadanización de la vida política del país. Hace rato te comentaba que hay una gran paradoja, que siendo el PRD el que terminó con el régimen del presidencialismo autoritario que impuso a Salinas de Gortari, ahora en este 2021, 2021, paradójicamente estamos luchando contra un presidente que intenta imponer su voluntad como la única política del Estado, como sucedía en aquel tiempo con el priismo autoritario, con el presidencialismo autoritario. No quiere decir que durante estas 3 décadas el esfuerzo haya sido en vano. Lo que quiero decir es que no permitamos el regreso a aquellos tiempos del presidencialismo autoritario, del poder concentrado en un solo individuo, que no permitamos la idea del pensamiento único, que no permitamos la persecución de todos aquellos que disienten de la opinión o del pensamiento del presidente de la República. No es que me asuste, más bien me alarma que hace unos días el presidente de la República haya dicho: el que no esté de acuerdo conmigo en la reforma eléctrica, entonces es un traidor a la patria. Y ¿cómo pensar de esa manera? Porque hay muchos pensamientos en un México plural como en el que vivimos, Eduardo. Híjole, Jesús Ortega, es una gran cantidad de temas para abordar y tratar de aclarar. A mí no me queda claro en la memoria ese rompimiento, yo lo interpreté en mi modesta opinión, ese rompimiento de Andrés Manuel López Obrador en su perseverancia de ser candidato a la presidencia de la República y al no enfrascarse en un debate dentro del propio PRD para poder competir y ver si podía ganar la candidatura o no. Esa parte no la entendí porque la entendí como una actitud intolerante y desde luego una terquedad de decir, si no me van a apoyar, si no me salgo con la mía de ser candidato por el PRD, me salgo y fundo otro partido, pero hago lo que se me pegue la gana. Es decir, esa actitud autoritaria, esa actitud arrogante, esa actitud pues tiránica, y que ahora, después de irse y abrir su partido y haber
Primero, desbaratado al PRD, y aquí quiero subrayar algo, Jesús Ortega. El desbaratar al PRD no era el PRD, era desbaratar a la izquierda, que de alguna manera se consolidó en la formación del PRD. Y la izquierda en el país es muy importante. De pronto irse, y desde luego no es un partido de izquierda el que funda, sino más bien es un partido piramidal, un partido autoritario, un partido de un solo hombre, que no llega a ser partido. Como él lo dijo, es un movimiento, pero no llega a consolidarse como un partido, y estas son las consecuencias de las decisiones que se están tomando, de los nombramientos con personajes incapaces, intolerantes, y decisiones como las que el mismo presidente ha tomado, de pronto a las gentes que verdaderamente saben y le pueden ayudar a gobernar, simplemente propiciar las circunstancias para correrlas. Así fue el primer secretario de Hacienda, así ha sido en muchos otros casos, y vemos las cosas que se están dando. Pero ante esta situación, el PRD, ¿qué posición y qué postura tiene que asumir en todo lo que está pasando? Sí, te platicaré rápidamente un evento que te explicará muy bien lo del rompimiento. Previo a las elecciones del 2012 había dos contendientes. Uno se llamaba Marcelo Ebrard y el otro era Andrés Manuel López Obrador. Y se definió que fuera una encuesta, como hoy mismo lo está planteando López Obrador, para definir quién sería el candidato del PRD. Y se fue a la encuesta. ¿Quién ganó la encuesta de entre Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador? Yo lo sé porque lo viví de manera directísima. La encuesta la ganó precisamente Marcelo Ebrard. Exactamente. La ganó Marcelo Ebrard, pero Andrés Manuel chantajeó y dijo, si no soy yo el candidato, entonces lo seré del PT y voy a contender por la presidencia de la República por el PT. Y luego nos enfrentamos también, yo lo digo de esa manera, a la cobardía y a la actitud timorata de Marcelo, porque en lugar de asumir que él había ganado la encuesta y por lo tanto él debería de ser el candidato, se atemorizó por este chantaje de López Obrador. No es verdad lo que dijo hoy en la mañana o ayer, que él había ganado, aunque sea por poco, la encuesta. Él perdió la encuesta, la ganó Marcelo Ebrard, y el que debió haber sido candidato en el 2012 era Marcelo Ebrard. Este comportamiento se repitió en el 2000, antes del 2018, chantaje, 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 hasta que en alguna ocasión nos reunimos con él y en lugar de atender a un debate y a una discusión, nos dio un manotazo en la mesa y se fue. Estábamos ahí, Camacho, Marcelo, el propio Marcelo, Cuauhtémoc Cárdenas, Jesús Zambrano, yo y otros, y se fue. Y le hizo un gran daño a la izquierda porque la fracturó, porque la dividió y porque se impuso como candidato y logró ganar las elecciones, resultado de este esfuerzo democrático. Él dice que en México no hay democracia. ¿Y cómo se le reconoció el triunfo como candidato a la presidencia de la República? La verdad es que estamos ante un personaje vertical, autoritario, y a veces, Eduardo, a un personaje que se asume como con una misión divina. Él se siente el salvador de la patria, como Antonio López de Santana. Él se siente un personaje que solo él podrá resolver los grandes problemas del país y por lo tanto él toma las decisiones. No tiene un plan. Te decía hace rato que se despierta con ocurrencias y su reunión de gabinete no existe como tal. Él gobierna desde las mañaneras y desde ahí se le van ocurriendo decisiones, Eduardo. Jesús Ortega, yo coincido, y lo más grave de esto en el país, las izquierdas no solamente son necesarias, son indispensables. Y yo creo que al movimiento de izquierda lo fracturó. Hoy no podemos considerar que sea eso. Yo coincido, efectivamente, López de Santana para mí fue la primera T
Ya entiendo por qué es la 4T. La primera T fue la de Santana, la segunda fue la de Porfirio Díaz y la tercera de Victoriano Huerta. Y ahora vivimos la cuarta T, la cuarta tiranía. No hay forma de escucharse, no hay manera de permitir que se escuchen las voces del periodismo disidente, de los políticos disidentes, no hay manera de que se pueda escuchar a nadie más que lo que se diga y se determine desde el púlpito de Palacio Nacional. Pero vamos a otro tema que me preocupa. Sí. Ante esta situación, la alianza, sobre todo cuando se dice es que es antinatura que se reúnan partidos como fue y como ha sido de izquierda el PRD, cuando se une el PRI, cuando se une el PAN. A ver, y a mí me queda claro por lo que acabas de mencionar, Jesús Ortega, la lucha de la izquierda y del PRD fue para evitar el autoritarismo desde la presidencia de la República que se venía ejerciendo durante muchos años a través del PRI. Ese autoritarismo que se fue fracturando hasta poder hacer a este país más humanizado, más democrático y más tolerante. Pero ante esta situación, yo aventuro una tesis, ante el peligro del México y del progreso de México y de la institucionalización, los partidos políticos han tenido que colgar a veces parte de su ideología, ser tolerantes, y ante esta situación, ante esa condición, ¿qué es lo más importante? Unirse aunque tengan diferencias para salvar a la patria. ¿Va a prosperar esto? Sí, sí va a prosperar. Y se ve como antinatura porque a veces no se conoce lo que sucede en el mundo y en el propio México. Acabamos de celebrar un aniversario más de la independencia. ¿Y quién se dio el abrazo de Acatempan? Se lo dio un militar realista y un jefe insurgente. Y acordaron Claro. Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide en el abrazo de Acatempan o en el acuerdo de Acatempan la independencia de México, y eran enemigos mortales, peleaban entre ellos, guerreaban entre ellos. Pero te voy a poner el ejemplo de Pinochet y de la democracia cristiana y de los socialistas chilenos. Se juntaron la democracia cristiana y los socialistas chilenos para sacar a Pinochet del poder. O los pactos de la Moncloa, los pactos de la Moncloa. ¿Quién pactó? El Partido Comunista, el PSOE, el Partido Popular, los liberales españoles y hasta la derecha española para evitar que los falangistas regresaran al poder en España. Acabamos de ver un gobierno muy exitoso, el de Angela Merkel, entre la socialdemocracia alemana y los liberales cristianos o los socialcristianos, el partido de Angela Merkel. Durante 16 años gobernaron en Alemania, pero también estabilizaron Europa. Podría yo ponerte muchísimos ejemplos. La unión que hicieron republicanos estadounidenses con demócratas estadounidenses para ganarle la presidencia de la República a otro populista como fue Donald Trump, o cómo se juntaron los republicanos y los demócratas para evitar el golpe de Estado que intentó Donald Trump el día de la posesión de la posesión de Biden o días anteriores. No, las alianzas no se dan entre iguales, esas son fusiones. Las alianzas se dan entre diferentes para conseguir objetivos que convienen al país. Uno de los objetivos que conviene al país es que no se instale en México una dictadura, que no se instale una autocracia, y por lo tanto bien vale, aunque mantengamos nuestras diferencias, que unifiquemos esfuerzos entre partidos que quieren que siga persistiendo una vida democrática y un Estado de Derecho y una república, un en ciernes, pero que siga prosperando la república. Por eso hacemos un acuerdo, partidos que tenemos diferencias, pero que tenemos una coincidencia que está por sobre las diferencias. ¿Cuál coincidencia? Mantener la vida democrática, las libertades, el voto libre,
e impedir el regreso al viejo régimen. Y por eso la izquierda perredista se siente coautora de un pacto de esta naturaleza, porque consecuente con nuestra historia, seguimos insistiendo en una vida democrática para México, Eduardo. Muy bien, estamos platicando con Jesús Ortega, quien es miembro del Consejo Político del PRD y quien ha sido una de las personas que han participado en su partido con la alianza PRI-PAN-PRD. Jesús Ortega, hay una cosa que yo veo en el futuro próximo de este país y yo no sé si la alianza lo percibe. Hoy, precisamente en la mañanera, ha dejado claro el presidente que su candidata es la señora Sheinbaum. Sí. Ella va a ser la candidata a la presidencia. También queda muy claro que van a quedar descarrilados Marcelo Ebrard y va a quedar descarrilado Ricardo Monreal. Me queda muy claro que Ricardo Monreal es también un hombre tenaz, es un hombre político, es un hombre de alianzas, de negociaciones y un hombre que ha sabido salir adelante. Él llegó por el PRD a ser gobernador de Zacatecas en un momento también muy difícil. ¿Será posible que el presidente pueda imponer a Claudia Sheinbaum y pueda meter al orden a Monreal y lo haga candidato a gobierno de la Ciudad de México, de premio de consolación de no ser el candidato a la presidencia, y a Marcelo Ebrard que Claudia Sheinbaum le prometa la Secretaría de Gobierno o ser senador y ser el líder del Senado en el próximo periodo para poder consolidar la ahora continuidad de la 4T, la cuarta tiranía, o una nueva edición del maximato de Calles y que tengamos un gobierno de peleles. Existe esa posibilidad. Y la otra, ¿podrá resistir los embates de la desesperación del inquilino de Palacio Nacional? En esa desesperación mete temas de discusión que puedan romper la alianza, como es el caso del tema de la electricidad y la reforma energética. ¿Es posible que esto tendrá la capacidad de resistir el líder del PRI, el líder del PAN, ustedes, y podrán sobreponerse a eso o los van a desquebrajar en las primeras de cambio en esta reforma? Aciertas en el análisis. Si él pudiera reelegirse, lo haría, pero sabe que habrá una gran resistencia ciudadana a su reelección y por lo tanto su alternativa, lo precisas de manera muy adecuada, es el maximato. Él va a ser el jefe máximo y por lo tanto necesita un títere. Y ese títere es la actual jefa de gobierno en la Ciudad de México, Sheinbaum. Por eso es que estamos hablando como si estuviéramos hablando en los tiempos de Luis Echeverría, de un destape. Y es que está haciendo un destape López Obrador, como hace 40 años. Increíble. Y adelantado con el mayor cinismo. Y adelantado con el mayor cinismo. No creo que, bueno, Marcelo es probable porque ya lo hizo, como yo platicaba hace rato. Y le puede dar un premio de consolación, como ya se lo dio en ocasión anterior, cuando entregó la candidatura a la presidencia de la República. Y así puede suceder con otros. Vamos a esperar a ver qué sucede, pero yo creo que la imposición de una candidatura por parte de López Obrador, como si fuera Luis Echeverría o como si fuera Díaz Ordaz, va a provocar un cisma, una crisis en Morena. Ya hay crisis hoy, ya hay muchas divisiones, pero esa será la mayor. Y como no es partido, sino es un movimiento que él dirige verticalmente, entonces tienes razón, va a imponer una candidata para él seguir ejerciendo el poder como lo hizo Plutarco Elías Calles durante esa etapa del país que se llamó el maximato. Por ello, la importancia de que el PRD se vuelva a fortalecer, que vuelva a crecer y que se convierta en una fuerza socialdemócrata, que al mismo tiempo que lucha por la igualdad
por el bienestar y combate la pobreza, igual preserve los valores del liberalismo, como las libertades, como la república, como la democracia. No es una cosa u otra. En realidad ya se demostró que una cosa no puede salir sin la otra. No habrá bienestar si no es en el marco de la democracia, y no habrá democracia si no superamos la terrible desigualdad que existe en nuestro país. Por eso el PRD está reconstruyéndose, transformándose en un partido socialdemócrata que vuelva a recoger al sector progresista y de izquierda democrática del país, y a muchos ciudadanos que quieren vivir en un régimen de libertades, para hacerle frente a este intento de maximato que va a tratar de imponer el actual presidente López Obrador. Jesús Ortega, estamos platicando con Jesús Ortega, quien es fundador del PRD y desde luego miembro del Consejo Político Nacional del PRD. Jesús Ortega, ¿qué hay de la posibilidad de bombardear al PRD en su interior con enemigos o con gente infiltrada? Hay disidencia y hay quienes no coinciden mucho con la dirigencia del PRD. Esto no corre el riesgo y sobre todo cambiarle de nombre al partido del Sol Azteca, de tirar por la borda lo que se tenía avanzado. Vamos, desde el punto de vista publicitario, desde el punto de vista propagandístico, el quitarlo y comenzar con una socialdemocracia no es partir de cero, no es echar la basura todo lo que una parte del voto duro que le quede al PRD se pierda. No han valorado esta situación, no se corre el riesgo. Vamos, yo en los zapatos el presidente Obrador me dan en charola de plata la oportunidad de torpedear al PRD y desaparecerlo, y entonces asumir y decir Morena es el resultado del PRD, el PRD ya no existe y estos son un partido nuevo, y en el registro de la conciencia y de la memoria social, que es muy escasa en nuestro país, se puede perder ese potencial y sobre todo esa tradición de demócratas del PRD. ¿Lo han valorado? Lo estamos valorando, desde luego. Es una de los temas que está permanentemente en la reflexión y en la discusión. Pero cuando yo te digo que el PRD se transformará en un partido socialdemócrata, quiere decir que esa es nuestra orientación de principios y de programa, que no es necesariamente el cambio de nombre. El cambio de nombre será un proceso colegiado de darse y desde luego democrático, pero podemos optar porque no, porque se mantenga PRD, o podemos optar porque se cambie. Depende exactamente de lo que tú estás planteando, de que no nos impacte negativamente, de que no nos afecte, sino en sentido diferente, de que ayude al fortalecimiento del PRD. Lo que sí hay que hacer es la orientación socialdemócrata para evitar la autocracia, para evitar el nacionalismo, para evitar la militarización de la vida política del país, para evitar las decisiones concentradas en un solo individuo. Es decir, un régimen republicano, pero también un régimen que ayude a combatir la pobreza y la desigualdad. Jesús Ortega, yo como observador externo veo con preocupación a los dinamiteros ya apuntando y velando sus armas con respecto al PRD. Estoy pensando en la decisión tomada de quitar a liderazgos de partidos de los líderes de los comités directivos, de los comités directivos estatales. Estoy pensando quizá en el Estado de México o en algún otro estado donde se percibe un desconocimiento del liderazgo nacional. Eso no son golpes de tambor, no son tambores de guerra que van a impactar y que va a significar, auspiciados también desde Palacio Nacional, el dinamitar primero al PRD y luego dinamitar la alianza. Sí, sí, conozco de las intenciones y preveo de las intenciones de Palacio Nacional por dinamitar este esfuerzo de transformación del PRD y por hacer desaparecer al PRD.
que lo ha intentado en varias ocasiones. Nos ha debilitado, pero no ha logrado desaparecernos del escenario nacional y no lo va a lograr, porque vamos a crecer. Pero por eso mismo, Eduardo, el lunes pasado firmamos los compromisos por la unidad y la transformación del PRD y los firmaron todos los dirigentes nacionales. Todos, sin excepción, pero también lo firmaron una buena parte, la totalidad de los dirigentes estatales. ¿Quiere decir que se terminó la pluralidad en el PRD? No. Quiere decir que privilegiamos la unidad y las diferencias las vamos a procesar unitariamente, civilizadamente, políticamente. El acuerdo por la unidad fue un evento extraordinario. Nadie hubiera pensado que lo pudiéramos materializar. Se logró y hoy estamos sólidos como una roca y vamos a detener todo intento por debilitarnos y por dividirnos. Y las resoluciones que adoptemos, Eduardo, van a ser en unidad y también en procurar el fortalecimiento de nuestro partido, de nuestra organización. Jesús Ortega, yo tengo que mencionar algo que me parece delicado en esta alianza en este momento y que desde luego la habilidad del presidente de la Cuarta Hotel, representante de la Cuarta Tiranía, la hace evidente. Está ganando tiempo placeando ya a su candidato. Está ganando tiempo y está forzando los tiempos para hacerla crecer desde este momento. Mientras en la oposición todavía no se consolida no solo la alianza que la está torpedeando con esta participación en el Congreso de la reforma energética, sino que por el otro lado, y que me parece aún todavía más grave, no se vislumbra un candidato de la oposición. Ese es un tema. Y el otro, el transformar al PRD en socialdemocracia no cierra la puerta definitivamente a la izquierda y le abren la puerta a los ingenuos de izquierda que crean que el proyecto que tiene Palacio Nacional en este momento sea un gobierno de izquierda y que nos quieran vender que Claudia sea la candidata de izquierda y que se la crean y por ahí se cuele y por ahí se den escenarios diferentes. Son esos los dos temas que me preocupan. Sí, en realidad la socialdemocracia es la izquierda democrática. ¿A quién me refiero? Por ejemplo, un ejemplo de un partido socialdemócrata es el Partido Socialista Obrero Español o los demócratas de izquierda lo fueron en Italia o Olaf Palme, ¿te acuerdas? Aquel que fue primer ministro asesinado en Suecia. Asesinado. Pues él era representante de la socialdemocracia o acaban de ganar la izquierda socialdemócrata en Alemania las elecciones para mantener este gobierno de coalición. Y así está avanzando de nueva cuenta la socialdemocracia frente a esta oleada de populismos autoritarios, como el de la cuarta tiranía, como bien lo mencionas, afortunadamente lo mencionas, continuo político lo mencionas, no es la cuarta transformación, sino es la cuarta tiranía. Pero es la izquierda y el PRD es de izquierda, seguirá siendo de izquierda, solamente que no de la izquierda estalinista, no de la izquierda dictatorial, no de la izquierda que canceló las libertades, sino de una izquierda democrática, libertaria y sobre todo eficaz para combatir la pobreza. Porque, ¿te acuerdas de la caída del muro de Berlín, como se acuerda mucha gente? Eso fue resultado de intentar resolver el problema de la desigualdad cancelando las libertades. ¿Y cuál fue el resultado de ese experimento? Ni se resolvió el problema de la desigualdad social y se creó una dictadura que finalmente derrumbó el llamado socialismo realmente existente.
No hay que ir a la vieja concepción de una izquierda totalitaria, estalinista, dictatorial, sino a la izquierda como lo fue siempre genuinamente, la que lucha por las libertades, la que lucha por los derechos y la que lucha por el bienestar general, por el bienestar del conjunto de la población. Jesús Ortega, el sistema nos corta el tiempo, tenemos mucho que hablar aún todavía. Yo te agradezco el tiempo que me dedicas y te emplazo a que tengamos en breve otra charla sobre este tema, porque la dinámica de la sociedad y de la política en México está siendo muy rápida y tenemos que dar respuestas o por lo menos orientar a la sociedad. Te agradezco mucho. Y muchas gracias, Eduardo. Yo, por el contrario, aprecio mucho la posibilidad de charlar nuevamente contigo y estaremos en contacto cuando tú lo desees y cuando la circunstancia lo demande. De acuerdo, yo solamente dejo al público a ver si me da tiempo rápidamente esto. ¿Será posible que esa izquierda trotskista, esa izquierda extrema, la extrema izquierda, que vemos encuadrada, a veces infiltrada en Morena, ¿será posible que admita, siendo izquierda por su propia naturaleza, una docilidad y un servilismo ante una tiranía? Sí, totalmente. En realidad lo han hecho. Mira, Pablo Gómez, que fue un líder del 68, es un siervo, pero no de la nación, sino un siervo de López Obrador. O Martí Batres, que perteneció al CEU, o la propia Claudia Sheinbaum, que perteneció al CEU también. Al CEU también. Y te podría decir a muchos otros que fueron dirigentes de la izquierda, hoy son serviles, son pajes de un monarca que habita en un palacio, que es López Obrador. Pues te agradezco mucho tu tiempo, Jesús Ortega, y quedamos para tener otra charla sobre lo que vaya sucediendo y sobre todo la reforma energética. Yo le agradezco tu tiempo y el espacio y tus reflexiones. Gracias. Gracias, Jesús. Eduardo. Y te invito a despedir el programa. Yo le agradezco al auditorio de Despierta TV, Despierta Quintana Roo, Gallito Radio, Radio Génesis, a quienes nos ven en los países del Caribe, en la península de Yucatán y en el sureste mexicano, y allá en los controles a José Luis Palomo, Denis Arias, Gaby Macano y Ángel Samarripa. Y a usted que nos escucha del otro lado de la radio y usted que nos ve del otro lado de su pantalla, lo espero el día de mañana en otro tema que seguramente será de su interés. Soy Eduardo Sadot. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.